Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Recuerden que estamos ya en el capítulo número 10. Estamos estudiando el versículo número 1. Este versículo nos va a llevar otras 2 clases. Tal vez piensen que es un poco exagerado, pero hay varias características de este ángel del cual estamos estudiando para que podamos profundizar un poquito más, no porque estemos estudiando angeología ni nada de eso, sino para que vayamos desmenuzando la palabra de Dios. Entonces hoy vamos ya en la segunda parte. Estamos, recuerden, estudiando el séptimo sello, la sexta trompeta, y estamos viendo el otro ángel que desciende, que como ya dijimos, en Apocalipsis capítulo 10, versículo 1, nos especifica que se trata de otro ángel, ¿no? Bueno, vamos a leer el capítulo 10 para adentrarnos en lo que estamos estudiando. Dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas, en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, y diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Déjenme. Entonces tomé el librito. Déjenme, es que se me movió un poquito aquí mi computadora. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Entonces, ¿por qué cada que estamos viendo una parte, por ejemplo, el capítulo 10, les leo todo el capítulo 10? Recuerden que la palabra de Dios es para escudriñarse, y escudriñar la palabra de Dios es masticar. Y es como cuando te dan, o tú tomas un bocado de algo, y sobre todo la carne. Recuerden que hay, aún espiritualmente hablando, hay alimento leche y alimento ya sólido. Y Apocalipsis habla mucho ya de ese alimento sólido, y la verdad es que no es tan fácil de digerir como la leche. Entonces debemos de masticarla varias veces para poderla comer, y entonces entender qué necesitamos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, como siempre se los repito. Necesitamos la dirección de nuestro Dios, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón pobre de espíritu, que reconozca la necesidad de Dios, la necesidad de esa sabiduría, de esa inteligencia que Dios da, no la inteligencia de este mundo, sino la inteligencia divina que Dios nos da para poder comprender qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Por eso siempre, cada que estemos viendo capítulo 10, les voy a leer el capítulo 10 constantemente, y así el capítulo, cuando veamos cuando veamos el 11, les voy a estar leyendo constantemente el 11. Bueno, este solamente es un paréntesis. Entonces, les repito que estamos estudiando todavía el versículo 1 del capítulo 10. Y el tema anterior vimos 2 partes sobre este primer versículo. Primero hablamos de la diferencia de descender y de caer. Si ustedes se recuerdan, en el capítulo 9 hablamos de un ángel que cayó, y ya vimos la diferencia. Él cayó, él fue arrojado, él perdió autoridad, él perdió su lugar, él perdió su posición. Mientras que vemos que este ángel del capítulo 10, y por todo lo que leemos más adelante, nos damos cuenta que él no fue arrojado, él no descendió
o él no cayó de su posición, de su dignidad, por así decirlo, de su autoridad. Él no, él fue enviado, él descendió porque tenía una misión por el cual el Señor le envió a la tierra. Él estaba arriba y Dios le envía abajo. ¿Cuál es este propósito? Pues lo vamos a ir desmenuzando poco a poquito en el capítulo 10. Entonces, también vimos que se trataba de otro ángel. Nos quedamos con la palabra otro ángel. Y vimos también que había un ángel con las mismas características o aparentemente similar al del capítulo 10 y lo vemos en el capítulo 5. Esto nos habla de la diferencia de que se trata de un ángel y no de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos también que estas características pues tan hermosas que tiene este ángel no nos deben de extrañar porque Dios hace a su creación hermosa y que también somos un reflejo de su gloria, como lo vimos también en Colosenses. Entonces, ahora vamos a continuar con nuestro estudio con la palabra fuerte. Ya vimos que descender, ya vimos la palabra otro, ahora vamos a ver fuerte. Se trata de otro ángel fuerte. Y como les repito, es la segunda vez que el apóstol Juan habla de un ángel con estas características. Y parece ser que este ángel se deja ver más o el Señor Jesús le dice que escriba las características de este ángel con todo un propósito. Recuerden que nada está escrito en la Biblia nada más porque sí, o como que podamos brincarnos algo sin tomarle la mayor importancia, claro que no. Lo leemos y pedimos la dirección del Espíritu para poder entender el por qué el Señor dejó escrito esas palabras. Entonces nos dice el apóstol Juan que hay diferentes tipos de ángeles. Si estudiamos con la palabra de Dios, sí vamos a ver que el mismo apóstol Pablo nos decía que había principados, potestades y muchas más cosas, ¿no? Entonces, entendemos esa parte. Más allá de lo que viene en la palabra de Dios, son inventos y son fantasías. Hay muchos que utilizan los libros apócrifos para hacer estudios de angeologías y de monologías, pero realmente, más allá de lo que la palabra de Dios nos dice, son fantasías. No son cosas que sean reales. No sabemos, no podemos asegurar que en verdad sea así. Pero aquí una característica que vemos es que Juan diferencia entre los ángeles, por ejemplo, que están tocando las trompetas, diferencia entre los 4 seres vivientes que están ahí muy cerca del trono de Dios, y también hace una diferencia entre estos 2 ángeles que ha mencionado, y lo menciona que es fuerte y que es otro ángel fuerte, que no es como los ángeles que tocaron las trompetas, tampoco es como el ángel que pasó. Ustedes saben que pasó clamando, ay, 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 de los siguientes 3 toques de trompeta. No es, este ángel es más bien parecido al ángel que pregunta quién es digno de tomar el rollo y desatar sus sellos. Si ustedes lo recuerdan en Apocalipsis 5, perdón. Entonces, si ustedes recuerdan esta parte, vamos a ver que ya es la segunda vez que menciona la fuerza en un ángel, ¿no? ¿Y esto para qué? ¿Para que nos sorprendamos del ángel? En ninguna manera. Recuerden también que hemos visto que los ángeles no merecen nuestra adoración. Los ángeles no son dignos de alabanza, aunque muchas doctrinas, incluso la tradicional, la universal, hacen hasta rezos para los ángeles o tienen a cada ángel, como les digo, hasta ciertamente fantasioso, porque la Biblia especifica pocas veces las funciones de cada ángel. Por ejemplo, el ángel Gabriel era mensajero, el arcángel Miguel, que también vimos esto, no, apenas lo vamos a ver, creo. El arcángel Miguel, este ángel, tiene la función de guardián, por así decirlo, de luchar, de librar las batallas, pero realmente o inventan muchísimos más nombres con muchísimas más funciones que no vienen en la Biblia. Y esto es peligroso porque nos lleva a la idolatría. Si se les da mayor valor a un ángel de lo que realmente es, entonces caemos en el error del que nos habla Romanos capítulo 1, si ustedes se recuerdan. No lo puse aquí, ahorita lo estoy teniendo en mente, pero si ustedes se recuerdan cuando el apóstol Pablo, que estudiamos este capítulo en la reunión de ayuno y oración,
Si ustedes se recuerdan, Pablo acusó a la humanidad, claro, de parte de Dios, de haber desviado la adoración que le pertenece a Dios y habérsela dado a perdón, ya me hice bolas, y que los seres humanos desviaron la adoración que le pertenece a Dios y se la dieron a la creación. Dice, se la dieron a las criaturas antes que al creador, y eso llámese animales, llámese personas, llámese ángeles, que también son creación. Bueno, este es otro paréntesis. Estas especificaciones las hago para que nos demos cuenta que no estamos adorando ángeles ni estamos súper exaltando características de los ángeles, solamente estamos estudiando las características que Dios nos dejó escritas en la palabra con todo un propósito y vamos a encontrar ese propósito. Entonces, nos dice la palabra de Dios que este era otro ángel y nos especifica que era fuerte. Ya vimos por qué otro, pero ahora vamos a ver por qué fuerte. Bueno, la palabra fuerte viene del griego iskiros, que significa poderoso. Fíjense, esta definición a mí me sorprendió. Fuerte en cuerpo o en mente. Y se refiere a alguien que tiene fuerza de alma para soportar los ataques de Satanás. Fuerte y por lo tanto exhibiendo muchas excelencias, firme y seguro. Todo esto lo tienen anotado en las hojas que les mandé, bueno, en el archivo que les mandé. Algunas ya lo imprimieron, otras no, pero bueno, lo tienen ahí a la mano. Entonces les decía, ¿por qué me sorprende esta definición? Porque pareciera ser que los únicos que tenemos que resistir la tentación de Satanás somos los seres humanos, pero no es así. Los ángeles, aunque fueron hechos superiores, dice David en su salmo, dice que hizo al hombre un poco inferior a los ángeles, ¿no? Entonces entendemos que sí son superiores a los seres humanos, los ángeles, un poco aunque sea, o un mucho, no lo sé, pero los hizo superiores, pero también al igual que nosotros tienen que resistir los ataques del diablo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Satanás se corrompió, él arrastró en su pecado a una tercera parte de los ángeles de Dios, los cuales no fueron firmes, no fueron seguros, no soportaron los ataques del diablo y cayeron y se corrompieron junto con él. Entonces, cuando la palabra de Dios nos está diciendo que es otro ángel fuerte, quiere decir que ha sido un ángel creado, diseñado por Dios, que tiene la santidad. Recuerden ustedes que los ángeles de Dios reflejan la santidad de Dios, porque ellos no pecan. Y si pecan, no tienen oportunidad de arrepentimiento, porque fueron creados en santidad, lo cual nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, somos hechos carne, y por lo cual nosotros sí tenemos la oportunidad del arrepentimiento. Entonces, pero este ángel fue diseñado, fue creado por Dios en santidad, como los demás ángeles, pero a este dotado de fuerza, dotado de firmeza, de excelencia para soportar los ataques del maligno. Vamos a recordar un poquito lo que estaba pasando en los capítulos anteriores. Si ustedes se recuerdan, hay un ataque demoníaco tremendo contra la tierra. Y Dios no es ajeno a lo que está pasando. Él está permitiendo todas estas cosas porque Él va a ejecutar su plan y va a ejecutar su juicio en la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos a este ángel, que Dios lo diseñó, lo preparó y lo estableció para ese momento, para tener una misión, que la misión era descender, como les digo, y llevar palabra a Juan. Después vamos a ver más sobre esta misión. Pero bajar en ese momento cuando se estaba terminando ya, por así decir, las consecuencias o estaba por culminar e iniciar la séptima trompeta. O sea, por culminar la sexta e iniciar la séptima. Entonces, ya estamos casi en la recta final de lo que son los eventos apocalípticos, las calamidades que están sucediendo en la tierra. Y aquí vemos gran manifestación demoníaca, gran manifestación. Algunos dicen, por ejemplo, que en la época de Noé,
donde dice ahí, ya hemos estudiado esta parte, que los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres y hay alguna interpretación que puede ser válida acerca de que esos hijos de Dios se refieran a ángeles caídos y las mujeres, las hijas de los hombres se refiere a, pues, a las personas, ¿no? Entonces, es como si hubiera una manifestación demoníaca y entonces el Señor viene y establece su juicio. De una u otra manera, Satanás tuvo mucho que ver con la violencia que se estaba manifestando en los tiempos de Noé. También tuvo mucho que ver con los tiempos de Lot, por ejemplo, que dice que va a ser como en los días de Noé o como en los días de Lot. Ahora, también cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, hubo muchísima manifestación demoníaca, pues no era para menos. El Hijo de Dios venía a la tierra, pues claro que se alborotaba y Satanás quería impedir los planes de Dios. Y ustedes saben, por ejemplo, que entró en Judas, lo poseyó para que Judas lo traicionara. Pero bueno, eso es otro tema. Pero a lo que me refiero es que igualmente, cuando sea la venida, la segunda venida de Cristo, antes también va a haber una manifestación demoníaca fuerte. Y no tanto hablo de gente endemoniada, que puede suceder, sino hablo de todas estas tragedias que hemos estado ya estudiando. Recuerden que Satanás tiene muchas formas de trabajar y puede susurrar, puede seducir, puede mostrar la tentación y puede poseer a una persona. Entonces, esta es la forma en la que Satanás está trabajando actualmente. Recuerden que es el príncipe de la potestad del aire de este tiempo. Entonces se necesita un ángel con la suficiente fuerza para venir a la tierra y dar el mensaje de Dios. Y esta es la característica. Por eso les digo, vamos a estudiar las características de este ángel no para exaltar al ángel, sino para exaltar a Dios, que es el que mueve todo esto y es el que prepara todas las cosas. Imagínense mandando, no por menospreciar, pero mandando un ser humano X que está sujeto a pasiones, como dice también la palabra de Dios, que está sujeto a muchas cosas y que no pueda enviar, no pueda llevar el mensaje. Un ejemplo claro, cuántas veces Dios nos envía en la gran comisión y cuántas veces lo hemos cumplido. Nos deja pensando eso, ¿no? Entonces Dios envía a un ser especial, no digno de alabanza, repito, pero sí capacitado para cumplir con esa misión, lo suficientemente fuerte para soportar los ataques del diablo, para que se mantenga firme, perdón, y no vaya a ser seducido como la otra tercera parte de los ángeles que fueron seducidos y cayeron en la corrupción. Es que la tentación no solamente es para nosotros, los seres humanos, la tentación también es para los ángeles y para hasta el mismo Señor Jesucristo. Recuerden que cuando se hizo hombre, ahorita no, dice que nadie puede tentar a Dios, ¿verdad? Y Él no tienta a nadie. Ahorita no, pero cuando nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, el Hijo de Dios fue tentado por Satanás, fue llevado al desierto para ser tentado. Entonces, tiene que ser firme, tiene que ser estable para poder soportar y resistir las acechanzas del diablo. Entonces, bueno, esto ya se los dije. Vamos a continuar con la segunda parte. En realidad son 6 incisos los que tienen ustedes ahí en sus escritos. Vamos a estudiar 3. Por eso no quise tomarlos todos para que fuera poca la información y pudiéramos digerirla mejor. Entonces vamos a tomar 3 incisos y la próxima semana, si Dios permite, vamos a terminar los otros 3 incisos de este primer capítulo. Entonces, dice también que este ángel, además de ser fuerte, venía envuelto en una nube. Fíjense cómo esto es impresionante porque la nube representa la presencia de Dios. Pero antes de esto se me pasaba leerles lo que es la palabra envuelto. Igual, esta se tradujo del griego periballo, que también quiere decir vestir. Entonces esto es bien importante. Si ustedes se recuerdan en la historia de Adán y Eva, cuando ellos desobedecen, viene el Señor y en su misericordia los viste, ¿verdad? Los viste, les hace túnicas y los viste. Ellos estarían incompletos si no hubieran sido vestidos por esa misericordia de Dios. También la santidad es lo mismo que representa en nosotros el ser revestidos, ¿verdad? Para no estar, como lo vimos en la iglesia de la Odisea,
para tapar nuestras vergüenzas, ¿no? ¿Y cuáles son nuestras vergüenzas? Nuestro pecado. Y el Señor lo tapa. Todas esas cosas indecorosas, Él las cubre con su misericordia, con su perdón, con su salvación. Esto quiere decir envolver. Entonces la palabra envolver quiere decir vestir. Y cuando hablamos de una nube, la nube representa la presencia de Dios. Esto nos hace recordar cuando los israelitas fueron dirigidos en el desierto durante 40 años. ¿Y qué había? Una columna de nube y una columna de fuego. ¿Qué pasaba con la columna de nube? Esta era de día y los cubría para que el sol no les quemara. Esto es importante, muy importante, porque si nosotros no somos vestidos por la presencia de Dios, por muy fuerte que seamos, por eso el Señor no se equivoca, dijo, sí, el ángel era fuerte, pero necesitaba ser vestido de la presencia de Dios, porque por muy poderoso, por muy sabio, por muy inteligente, por muy fuerte, por muy resistente que parezca, si la presencia de Dios no le acompaña, él también iba a ser un blanco fácil para Satanás. Entonces la presencia de Dios envolvía a este ángel durante esa misión y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos envía, pero muchas veces nuestra carne se acobarda, nuestra carne duda, nuestra carne se debilita pensando que vamos solos, pero no es así, no vamos solos. La presencia de Dios nos envuelve y si vamos solos, pues sí, pobre de nosotros, pero si vamos con la presencia de Dios envolviéndolo, entonces seremos capaces de resistir y de soportar cualquier prueba, cualquier tentación y podremos cumplir cualquier propósito para el cual el Señor nos ha diseñado, porque el Señor nos hizo y nos diseñó con un propósito y debemos de cumplir ese propósito tal cual el ángel lo estaba cumpliendo. Entonces nosotras también fuimos hechas desde antes, hermanas, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos había predestinado, no solo para salvarnos, que no es poca cosa, pero mucha gente cree que el Evangelio solamente se trata de hacer una oración de fe y ya, soy salvo para siempre, y como si Dios no tuviera un propósito, una misión en tu vida. Dios tiene una razón por la cual Él te creó. Y necesitas tener la presencia de Dios, estar envuelta en su presencia para poder cumplir con esa misión. Lo necesitamos. Entonces este ángel no viene solo. Sí será muy fuerte, pero de nada hubiera servido su fuerza si viniera solo. Este ángel viene con la presencia de Dios, como nosotros debemos de ir a cada lugar. Ir con la presencia de Dios, con la luz, con la autoridad de nuestro Señor. Y hay una cita bíblica, ahí en Éxodo 13:21 la tienen en sus estudios. Voy a leer 21 y 22. Y dice así, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Es lo que les digo. ¿Qué representa la nube? Su presencia. ¿Y de qué sirve la presencia de Dios? Para guiarnos. Si la nube se movía, ellos se movían. Entonces, nosotros debemos movernos conforme a la presencia de Dios, conforme a la ordenanza de Dios tal cual lo hizo este ángel. Y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna, ni de noche la columna de fuego. Es como les repito, realmente el Señor no es de doble ánimo, el Señor no se desdice, el Señor no miente ni se arrepiente. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y lo va a estar. Eso es lo que necesitamos, la presencia de Dios, como esa nube. ¿Y qué haría esa nube? ¿Lo cubriría solo por delante? ¿Solo por detrás? ¿Solo lado izquierdo o lado derecho? No, dice que venía envuelto. O sea que por donde él volteara, por donde el ángel mirara, la presencia de Dios le acompañaba. Yo creo que parte de la firmeza de este ángel era saber que la presencia de Dios estaba ahí con él. Les voy a leer una cita más. Éxodo 16:10 dice, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y hay aquí que la gloria de Jehová apareció en la nube. Entonces,
la presencia de Dios, cuando una persona tiene la presencia de Dios en su vida, debe de ser un reflejo de su gloria. Por eso les repetía, no adoramos ángeles. Sí, este ángel era fuerte, era precioso, sí, pero él solamente era un reflejo de la gloria de Dios. Es un reflejo de la gloria de Dios. Lo mismo que si nosotras tenemos el poder o la capacidad de hacer cierta cosa o de no hacer cierta cosa, solamente somos un reflejo de su gloria. Toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, toda la adoración sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, nada más. Nada más. Y a nadie más. Entonces esto es bien importante, que estamos viendo que este ángel es fuerte, como lo vimos, que es capaz de resistir la tentación de Satanás. ¿Por qué? Porque, y lo explica inmediatamente, porque la presencia de Dios estaba con él. ¿Los ángeles necesitan la presencia de Dios para brillar? ¡Claro! Ningún ángel tiene luz propia. El único que posee luz propia es nuestro Señor Jesús, nuestro Dios. Y los ángeles solo son un reflejo de la gloria de Dios. Y entonces, ahora sí, vamos al tercer inciso, por último. Voy a tratar de ir más despacio, que me emociono y voy rápido. Dice ya vimos que era fuerte, estaba envuelto en una nube, y ahora vamos, dice, con el arco iris sobre su cabeza. Y seguimos hablando de esta preciosa presencia del Señor en alguien, en su creación. Porque no estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de un ángel y que vuelvo a repetir, que por más hermoso que sea, no deja de ser creación. Entonces, ¿qué tiene encima de él? Encima, sobre su cabeza. El Señor va poniendo todas estas cosas, todas estas características que hacen o que reflejan su bondad en nuestras vidas y las va poniendo en orden y así las va escribiendo. Estoy recordando ahorita, por ejemplo, cuando nos dice que tomemos la armadura de Dios y nos va diciendo parte por parte, ¿no? Nos dice el yelmo, la coraza y nos la va poniendo parte por parte. Y me llama la atención, por ejemplo, que a nosotros, los seres humanos, nos dice que sobre nuestra cabeza nos pongamos el yelmo de la salvación. Porque de ahí viene y parte todo lo demás. Si no somos salvos, de nada sirve todo lo demás. Necesitamos tener la salvación de Dios y todo lo demás es súper bendecido. Y hace mucho más precioso todo lo demás, la obra de Dios en nuestras vidas. Pero una persona que no es salva, imagínense ustedes que sale el soldado a la guerra, porque recuerden que esta armadura pues fue de los tiempos de Pablo, no son los soldados de ahorita, pero en ese tiempo, ¿cómo era la armadura? Bueno, pues era de metal, de materiales pesados. Imagínenselo, salir con toda esa armadura de metal y no llevar un yelmo. Y entonces le tiran a la cabeza, lo matan y de nada sirve todo lo demás, ¿no? Es como ahorita el casco, ¿no? Puedes traer chaleco antibalas y puedes traer no sé cuánta cosa, pero si no traes el casco, te matan. Entonces así es. Lo mismo pasa con este ángel. Obviamente este ángel no puede traer el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Les repito, porque ellos fueron hechos en santidad. No son carne, son espíritu. Y el espíritu no puede pecar. De tal manera que si pecan, como los espíritus que pecaron en el tiempo de la revelación de Satanás, ya no pueden ser salvos. Esto es un principio bíblico. Y si se enseña algo contrario, es demoníaco. No podemos ver como pobrecitos a los demonios. Ellos fueron hechos con una capacidad superior a los seres humanos como para mantenerse en santidad, pero no lo hicieron los que cayeron. Entonces, ellos no pueden traer el yelmo de la salvación. No, porque ellos no son salvos ni pueden ser susceptibles a salvación. Pero lo que trae encima de su cabeza es el arco iris. Y debemos de recordar qué es el arco iris. El arco iris también nos refiere a la multiforme gracia de Dios. Esto lo hemos repetido también, Anita, yo recuerdo que ha repetido muchas veces esto, acerca de cómo hoy en día
se tergiversa el significado de lo que es el arco iris. Hoy se usa para la comunidad LGTB y no sé qué tanto, X, Y y Z, que piensan que el arco iris puede representarlos cuando es todo lo contrario. Si algo los va a enjuiciar, va a ser ese arco iris. Digo, en un sentido simbólico. Porque ¿qué nos recuerda el arco iris, no? Y esto es algo bien importante. ¿Qué nos recuerda? ¿Por qué el Señor le pone el arco iris sobre la cabeza a este ángel? ¿Qué nos recuerda el arco iris? Pues el arco iris es un recordatorio de juicio y de gracia, de las dos cosas. Porque nos recuerda que en el tiempo de Noé, Dios terminó con toda la humanidad excepto una familia. Pero bueno, hablemos de juicio. ¿Qué había? ¿Qué había en el tiempo de Noé? Había violencia, había homosexualismo. Dice que también como en los tiempos de Lot. ¿Y qué pasaba? La gente, los sodomitas, eran homosexuales. Entonces, había este homosexualismo, había depravación espiritual y física. Había una indiferencia hacia la voz de Dios. La maldad crecía y crecía y crecía, y dice que todo designio de su corazón era constantemente al mal. Entonces Dios emite su juicio. ¿Y cuál fue? Terminar con la gente de aquellos tiempos. Nos recuerda su juicio, el arco iris, y nos recuerda su gracia también, porque cuando Noé sale del arca después de este diluvio, y hace un altar, ustedes se recuerdan, porque no estaba agradecido, porque fue salvado, como nosotros debemos estar agradecidos por nuestra salvación. Él hace un altar, el aroma llega a Dios y Dios dice que lo recibe con agrado y pone su marca en el cielo. Como le digo a Ethan, a mi nietecito, que él con su dedo hizo el arco iris, ¿verdad? Él así lo cree y así fue. Así fue. Él puso su marca sobre el cielo para recordar, dice que era un recordatorio de que nunca más iba a haber otro diluvio. Pero si recordamos ese arco iris, también recordamos el diluvio y por qué hubo un diluvio. Entonces, no representa la comunidad, les digo, LGTB, X, Y y Z, no la representa. No representa, representa juicio y gracia. Las dos cosas. Gracia para los que se arrepienten. Juicio para los que no quieren arrepentirse. Todo esto lo tenemos ahí en Génesis. Entonces, acuérdense que el Señor Jesús dice, nuestro Señor, el Señor Jehová, Dios Padre, dice, yo establezco mi pacto contigo y pongo mi señal. Entonces el arco iris es un pacto. ¿Qué nos recuerda esto cuando nos dice la palabra de Dios que el ángel llevaba sobre su cabeza el arco iris? Pues que también necesita su gracia, no para arrepentimiento, pero recuerda que la gracia te da un favor que tú no mereces, ¿verdad? Y no es como que les dé salvación a los ángeles, pero tampoco merecen ser envueltos por la presencia de Dios, no merecen ser fortalecidos por la presencia de Dios. No merecen la gracia y la misericordia de Dios también en sus vidas. No la merecen. Ellos son criatura. Pero el Señor en su gracia y en su misericordia le deja reflejar su gloria. Qué privilegio, qué dicha para este ángel que pueda reflejar la gloria de Dios así. Y no solamente es una oportunidad para este ángel, sino para todos los que somos siervos de Dios. Porque de una u otra manera podemos reflejar la gloria de Dios. De una u otra manera podemos tener este arco sobre nuestra cabeza. Por ejemplo, les repito, los seres humanos, ¿cómo? Con el yelmo de la salvación. Los seres angelicales, pues cumpliendo la misión que el Señor les dé, porque necesitan de esa gracia para ser fortalecidos y para cumplir al pie de la letra con la misión que Dios les da.
Eso es lo que representa. Ahora también, ¿qué recuerda? Recuerda que mientras que todo esto está ocurriendo, mientras que este evento pues se puede decir tranquilo, muy hermoso, muy emotivo tal vez para Juan el estar teniendo esta visión, como ve este ángel y todo, mientras él está viendo esto, hay un juicio. Porque recuerda que ya cuando se empiezan a desatar los sellos y cuando empiezan a sonar las trompetas, viene tragedia tras tragedia tras tragedia para todos aquellos que no quieren arrepentirse. Y los únicos, si ustedes se recuerdan, que son protegidos, no para no morir, sino para no ser corrompidos por esta maldad que está ocurriendo en la tierra y para no ser dañados espiritualmente, son los siervos de Dios. Si ustedes se recuerdan, nos vamos otra vez a la parte de los 144,000, donde le dice que no sople el aire hasta que hayan sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan eso? Entonces, ellos también tienen este arco, esta gracia, ese pacto. Dios hace pacto. Él hace pacto con la humanidad. Él hace pacto con su creación, con toda su creación. Dice, llámese ángeles, llámese animales, llámese vegetación, llámese tierra, llámese mar, llámese seres humanos. Dios es un Dios de pacto y Él hace pacto con su creación, como Él quiere hacerla y de la forma que Él quiere hacerla. Entonces, él también, recuerda que la tierra clama también porque ya no quiere más sangre. Y la tierra clama también por la venida del Señor. Y el Señor está cumpliendo su pacto, su promesa. Y por eso están pasando todos estos sellos y todas estas trompetas. También eso simboliza el arco iris sobre la cabeza del ángel. Que Dios es un Dios de pactos y que Dios cumple sus pactos. Nunca, nunca va a romper un pacto, jamás lo va a romper. Él los va a cumplir todos. Y si dijo que vendría, vendrá. Y si dijo que juzgaría a los malvados, los juzgará. Si dijo que castigaría y arrojaría al lago de fuego a Satanás, a sus demonios, a todos los que quisieron seguirlo, lo va a hacer. No tenemos que dudarlo. Así como hizo lo del diluvio, así como salvó a Noé, también va a salvar a sus siervos. Así, de esa manera ahí. Y quiero recordar, bueno, este versículo no se los puse. Job 19. Ay, no puse mis notas. Déjenme, le borré el versículo. Si no estoy equivocada, es Job 19, 29. Como yo lo recuerdo, pero si me dan unos segunditos, yo les digo el versículo más seguro. Porque según lo puse en la pantalla, pero lo olvidé. Job 19. Lo tengo aquí. Sí, es el versículo 29. Dice así: teman ustedes delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepan que hay un juicio. Aquí Job estaba hablando con sus amigos acerca de cómo lo acusaban, pero me llama la atención. Quise tomar este versículo porque me llama la atención la seguridad con la que él afirma que viene un juicio. La seguridad con la que él afirma que a Dios le desagradan las injusticias. Teman ante la espada. La espada, recuerden, si ustedes se regresan a Apocalipsis capítulo 1, la espada sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo. O sea que con una sola palabra Él va a emitir juicio, a herir y a matar a todos aquellos que estén haciendo injusticias. De igual forma, hermanas, nosotras tenemos que estar seguras. Les repito, Dios es un Dios de pacto. Y nosotros tenemos que estar seguras de que la palabra de Dios se va a cumplir. Teman todos aquellos que viven en injusticias. ¿Y cómo se vive en injusticia? Pues al no recibir al Hijo de Dios, para empezar. Y añádele todos los pecados que quieras. Teman todos aquellos que rechazan al Hijo de Dios. Témanlo. Teman todos aquellos que no quieren corrección, porque va a venir la espada de la boca de nuestro Dios, para que sepan que hay un juicio. Y eso es lo que nos recuerda el arco iris que está sobre la cabeza de este ángel fuerte.
Hasta ahí voy a llegar. Vamos a orar y vamos a dejar pendiente los siguientes 3 incisos para la siguiente semana. Señor, reconocemos, Padre, que si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu misericordia, no tendríamos puesto en este momento el yelmo de la salvación sobre nuestra cabeza, la cual nos habla no de nuestras capacidades, sino de tu misericordia. No de nuestras bondades, porque no hay bondad en nosotros, sino de tu bondad, Padre. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias te doy porque has extendido tu misericordia para nuestras vidas. Y aún te pido, Señor, que extiendas tu misericordia para todos aquellos que están perdidos. Toca sus corazones, sobre todo en nuestros hogares, Señor, en nuestros hijos, en nuestros esposos, en nuestros padres, en nuestros hermanos, en nuestros tíos, en nuestros parientes, Señor, en nuestros vecinos, en nuestros amigos, conocidos, Padre, aún los que no conocemos, Padre, tanta gente que experimentará esa espada porque viven en sus injusticias, porque no creen que hay un juicio. Señor, te doy gracias también porque sé que tú nos has capacitado para vivir en este tiempo. Sé que tú nos puedes hacer fuertes para resistir las acechanzas del diablo. Sé que tú nos puedes envolver en tu nube con tu presencia para que podamos ser reflejo de tu gloria para los demás. Yo lo sé, lo creo y lo vivo. Y sé que lo haces en cada una de mis hermanas. Gracias, Señor. Gracias, así como manifestaste tu gloria en este ángel que era poderoso, pero que sin ti nada era. Así en nosotras, Padre. Nosotras podemos ser tal vez inteligentes, tal vez amorosas, no sé, tal vez disciplinadas. No sé qué cualidad podamos tener, Señor, que podamos poner delante de ti a tus pies. No sé qué cualidad, pero nada somos y de nada nos sirve si no estamos envueltas en tu nube, en la nube de tu presencia. Si no somos guiadas de día y de noche por esas columnas. De nada nos sirve si no somos revestidas de tu gloria, Señor. Revístenos de tu gloria, ayúdanos, Padre eterno, y que en todo momento sea la gloria única y exclusivamente a ti, que solamente tú eres